Hola. Bueno, me decidí a hacer grabaciones, no voy a tratar de grabar más en vivo porque Facebook no sale bien. Además que mi cámara tiene mucha mejor calidad que si trato de hacerlo con la computadora. Así que voy a hacer acá. Voy a hablar un poquito de lo que es el gaia-humanismo y de algunas observaciones para ver si la gente me responde con algunas ideas, con lo que piensan. Mucho está pasando en el mundo y cosas muy fuertes están pasando. Para los que seguimos un poco la política, lo que está pasando en Estados Unidos y la Argentina está llamando mucho la atención. Son como espejos, un espejo chiquitito y un espejo grande, pero de alguna manera hay una simetría que llama la atención, ¿no? Parece que no fuera casual. Pero está pasando también en muchos países del continente americano, esta pelea entre izquierda y derecha. Pero voy a empezar explicando lo que es el gaia-humanismo para contextualizar la conversación. No me gusta la altura, a ver, así, ahí está mejor. No sé que si lo pongo alto se empieza a tambalear mucho. Bueno, a ver ahí. Desde la cocina estamos grabando. Ok. El gaia-humanismo es una ciencia de filosofía política, sociopolítica o sociológica también. Eh, Potencialmente puede extraer también una neorreligión para guiar, para encaminar con sabiduría y con guianza eh, la vida política de las instituciones y de los países, así como lo son las religiones. Pero en realidad es mayormente científica y como teorema. Es un teorema que propone que podemos ser los dueños, los especialistas de nuestra especie. O sea, podemos tomar control de lo que hacemos. En este momento, si miramos a la humanidad, o sea, por costumbre no sabemos autocriticarnos, porque en realidad es lo que hay. O sea, vemos y el mundo siempre ha sido así, no nos parece extraño, pero hay ciertas cosas que podemos pensar para darnos cuenta que nos hemos acostumbrado a algo un poco anormal o insólito. Y es el hecho que, por ejemplo, si vamos a hablar de la naturaleza o a estudiar animales salvajes, y de repente vemos que hay una especie de, qué sé yo, de orangután o de felino o algún tipo de animal que se caracteriza por eh, acechar y atacar sus propias crías, pero mucho, no como el león, viste que por ahí, por cuestiones de reproducción y para establecer su manada, mata a las crías que encuentra de una hembra y la hembra lo acepta, esto. Pero no es, a veces también vemos que los leones eh, protegen. O sea, hay una cuestión ahí de sobrevivencia, un mecanismo extraño y lo hemos identificado, pero en efecto nos llama la atención como algo que no tendría que hacer. Ciertamente si descubriésemos un animal que es muy comúnmente y normalmente se alimenta de sus crías o mata a sus crías o se las roba, las abandonan o vienen otros de la misma especie y se llevan las crías, nos quedaríamos pensando qué animal raro, que cómo maltratan a sus propias crías de esa manera, qué cosa extraña, que nos parece innatural. Eso lo podemos hacer cuando observamos animales. Y sin embargo, en este momento estamos viviendo una masacre de niños y hace 2 años
que prácticamente está anunciado. O sea, prácticamente estamos diciendo esta masacre de niños donde cada mes cientos de niños son matados, va a continuar. Estamos viendo si se logra o si no se logra la paz, como si fuera algo, sí. Y sí, hay gente que no lo puede creer, que haya siquiera el más mínimo grado de aceptación o justificación o explicación hacia algo tan innatural, tan contra nosotros mismos, porque de eso se trata en realidad. No vemos este fenómeno en la naturaleza porque reconocemos desde una perspectiva científicamente intuitiva que es autodestructivo matar tus propias crías. Y sin embargo la humanidad inventa justificaciones, explicaciones, ¿no? Libros inclusive se basan sobre escrituras antiguas que dicen cosas que lo justifican. Entonces llama mucho la atención esto. Y hay muchas cosas en realidad que el ser humano hace que nos acostumbramos a pensar sin cuestionar demasiado. Y si lo criticamos o si estamos o si nos alertamos, o sea, si sonamos la alarma de que algo está realmente mal, perverso, contra natura en este comportamiento, en esto que estamos haciendo, parece que entramos en una especie de falta de gasolina, como que habría mejores maneras de defender eso. Y la gente trata por acá y trata por allá, o levanta un grito y nadie los acompaña. O sea, es como que un gran vacío. Ese vacío en realidad describe que el ser humano, a pesar de que somos un solo colectivo, porque no hay distintas especies de seres humanos, aun cuando somos de apariencia muy distintos por el color de la piel o por la altura, no hay nada en nuestra genética que sea incompatible, somos la misma especie, cualquiera se puede mezclar con cualquiera y no pasa nada, o sea, ya somos una sola especie. A pesar de que somos una sola especie, nunca hemos tenido la conciencia de decir hablar por nosotros, o sea, hablar por sí mismos como colectivo humano. Tenemos muchas conversaciones, muchos argumentos, muchas temáticas que hablan del colectivo, pero tienen un alcance limitado y viene enseguida condicionado y como desmenuzado y se encuentra ante situaciones donde se mete en tela de juicio si es en efecto así para todos o si esa integridad no se sostiene por tal y tal cosa. O sea que no tenemos realmente el manubrio de, de, de saber de conocernos y manejarnos a nosotros mismos como si fuésemos el que maneja un automóvil, o el marinero que está solo en un barco, o, o la persona que está montada sobre un caballo, que decide todo con respecto a dónde va y a la salud y al cuidado y a la integridad, con una profesionalidad como el coleccionista, que sabe inclusive hasta si un determinado bulón es hecho de un material, va a hacer que se contamine la manguera, a no ser que la manguera sea de metal y que tenga cobre, entonces eso va a hacer que el carburador dure 10 años más. O sea, el especialista coleccionista de un automóvil te dice cosas que te dejan deslumbrados, con una escala de detalle que es fascinante. Y, o sea, es lo que tendríamos que ser nosotros
con nosotros mismos. No porque nos falte capacidad, no lo somos. Hay una explicación por la cual la civilización se construyó ausente de esa conciencia de integridad, ausente de esa inteligencia y perspectiva absoluta sobre nosotros mismos. Claro, es una conversación y sería una disertación que enseguida encuentra gente que te va a decir, no es posible, no es así, estás pensando utópicamente algo que no es realista. Claro, cuando sos parte del barro, no te reconoces como barro. O sea, cuando lo único que hay, lo único que hemos conocido es una cierta manera de ser, todo lo que inclusive se autocritica o analiza propuestas hacia eso, no tienen la libertad, una soltura en escuchar el sentido de lo que dice, porque ya estamos condicionados por un montón de actitudes y comportamientos hacia nosotros mismos y hacia ideas que tienen que ver con este tipo de ciencias, o sea, de humanismo. Humanismos hay varios, hay humanismos espirituales, hay humanismo político. La ciencia ha visto, observado y descrito muchas maneras en que funciona el cerebro, pero el Gaia humanismo hace una explicación más para la persona común. Describe algo que la ciencia está describiendo de distintas maneras y lo explicaría de ciertas maneras. Pero básicamente termina en una descripción sencilla que hace el Gaia humanismo. Y por mi propia falta de vocabulario científico, quizás use palabras que parecerían banales o parecerían muy generalizadas, sin embargo, describen las partes de la estructura que el Gaia humanismo explica. Y es que la especie humana y la mente humana, o sea, la forma viviente del colectivo humano, tiene un cerebro, o sea, cada uno de nosotros tiene un cerebro que comprende la inteligencia evolutiva, o sea, la evolución creó una forma viviente, crea todas las formas vivientes, la evolución. Tengo que mantener la computadora prendida así tengo algo para mirar, porque si no miro la computadora me siento solo. Así puedo hablar un poquito más tranquilo. La evolución no crea formas vivientes individuales, solo conoce en el universo lo plural, o sea, todo aparece en números, nada aparece como un prototipo, ni planetas, ni árboles, ni seres humanos, ni bacterias, ni nada, todo emerge como colectivos orgánicos. Por lo tanto, como la evolución lo primero que se encarga es del éxito de lo que inventa, de la voluntad, de las cosas que su voluntad, si pudiésemos decir que la evolución tiene una voluntad, ¿no? Ideas de diseño y crea distintas formas vivientes, va a seguramente mantener la integridad como objetivo primario, que nada desagregue
o disuelva ese colectivo, porque es lo único que, es como decir, no podés romper el material más básico, se llega a un átomo que ya no podés disolver. Hay un átomo que es la roca fundamental de todo ese organismo y llegas ahí y ya no lo podés dividir, eso, ya no lo podés romper. Bueno, las formas vivientes son concebidas de esta manera por la evolución. Su integridad es esencialmente el primer paso, digamos, la integridad del colectivo. O sea, algunos de ustedes están pensando cómo hay formas vivientes que se han separado y ya han aparecido ramas, pero eso lo voy a explicar ahora. Hay que entender el orden crítico el orden crítico existencial en que se forma el progreso de una forma viviente. Es lo más importante, lo primero que tenemos que tener bien asentado. En ese colectivo hay individuos. ¿Cómo funciona la evolución? La evolución, ¿cómo hace para crear, de repente abrirse en una rama y sale un monito que es distinto, un árbol que es distinto y empieza por las condiciones para adaptarse a una isla en vez de estar en un continente, o para adaptarse al frío en vez de estar ya más en el clima templado porque se movió el continente, y ahora entonces empiezan a aparecer variedades de ese primer colectivo? Hay dos fuerzas principales, dos fuerzas que gobiernan, no voy a decir tendencias, son como dos prioridades, vamos a decir. En el cerebro de todos los animales, pero particularmente vamos a concentrarnos en el ser humano. Uno es la conciencia colectiva y orgánica, o sea, sé que soy, es siempre verdad y es perpetuo. Una vez que reconocí lo que era esta cosa que hago, respirar, es como que me acuerdo que respirar es bueno, porque siempre estuvo conmigo durante toda mi evolución. Entonces no se cuestiona más. Hay pensamiento y hay inteligencia y hay razonamiento que está muy arraigado en la mente colectiva. Por ejemplo, que nos importen nuestros niños, volviendo al primer discurso. Que es importante y todo viene adaptado, los adultos se hacen más gentiles, más cariñosos, prestan más atención, cuidado, protegen, te pones más valiente de repente para proteger a un niño. Son cosas que cuando las explicas y explicas su razonamiento, son ideas que provienen de una cosa incuestionable, que es la inteligencia de la mente colectiva, orgánica, porque está, como dije, muy arraigado en lo que siempre es cierto. Hay cosas que sabemos, si no como me muero. Bueno, es una idea complicada. Si no como, qué sé yo, todos los días, o sea, no voy a poder hacer un montón de cosas y no voy a poder seguir viviendo. O sea, es una idea algo compleja como razonamiento, y no hay nada que te pueda decir, no, estás equivocado. Eso lo sabes porque simplemente lo sabes. Así como por ahí reconoces el género opuesto. Sabes que hay algo, que somos lo mismo y por algún motivo tenemos que estar uno con el otro. Y luego está la mente egoica o lógica analítica, que es esa capacidad del cerebro, de la mentalidad humana, a analizar, a construir, a inventar. O sea, es esa parte de nosotros que realmente nos diferencia a todos los demás de los animales. Todos los animales la tienen, porque el cuervo que agarra un palito para sacar algo de un pocito, o el gorila que agarra un bastón para pegarle al que le robó la novia, está utilizando ese pensamiento, está diciendo que un instrumento, tengo que agarrar un instrumento. Bueno, entonces está esa capacidad. En el ser humano está súper desarrollada esa parte del cerebro. Y esto la ciencia lo habla. Lo que pasa es que
yo no lo estoy hablando como lo encontrarías en un libro de ciencias, pero el esquema de dinámicas, interacción, la estructura y las relaciones en esta comprensión siempre es aplicable a lo que ya sabemos en la ciencia. Y hay cosas que el Gaia Humanismo de repente introduce que la ciencia no ha visto de esa manera todavía. Porque de cierta manera el Gaia Humanismo resume y sintetiza hacia una constante, en un modo de constante integridad. No hay tendencia a la separación, y eso va a ser un poquito más claro más adelante. ¿El por qué? Entonces, la mente lógica o egoica tiene el propósito de empujar, pensar, resolver. ¿Qué cosa está resolviendo? La dificultad de vivir en la Tierra, en el esquema orgánico de la Tierra. O sea, emerge la forma viviente, empuja con inteligencia, que es más aparente en los animales, como cerebro, materia gris, y va, o sea, es como si fuera esas avalanchas que van para adelante y vos ves adelante como una tormenta de nieve o una ola que cuando rompe empieza a mover un montón de cosas en la delantera, hacia adelante todo viene revuelto, parece que toda la fuerza se concentra ahí adelante. Bueno, los productos de la evolución sobre el planeta son parecidos, o sea, es como que hay algo que va a la delantera, la vista, la inteligencia más acuta, la inteligencia del ser humano, es como que tiene una meta la evolución. Pero su instrumento, su metodología es esta relación entre la metodología, podría ser una palabra quizás, o su forma de hacerlo, es esta relación entre la mente egoica y la verdad, la verdad que también viene expresada como inteligencia, como pensamiento, orgánica o colectiva. Colectiva no porque como una idea, como una propuesta distinta, colectiva porque toda forma viviente es colectiva. No hay forma viviente individual en este sentido, para comprender en términos de en el contexto de esta ciencia. Lo colectivo es lo que somos todos. O sea, no podríamos existir si no fuéramos parte de un colectivo. No existiríamos nunca como individuos. Necesitamos el colectivo. No hablemos en este momento de las ideologías producidas para explicar la sociedad. No. Estamos hablando de ciencia. Entonces, está la mente que es orgánica colectiva y está la mente que es esa parte de la mente que está pensando, inventando y empujando. Entonces, es como para hacerlo sencillo. La evolución, o sea, la creación de la vida en los mundos, son como formas vivientes, imaginémoslas como globos. Y adentro de ese globo hay algo que es un palito que empuja contra la superficie del globo. Y dice, no, a ver, ¿y qué es lo que está haciendo? Está tratando esa inteligencia que piensa más fuertemente cómo sobrevivir. El frío, la falta de comida, los intereses que vienen desafiados, todo lo que necesita para sobrevivir. Las amenazas, sobrevivir el peligro de los animales que te quieren comer. Entonces ahí es cuando, para esto la evolución nos hace pensar más rápidamente, concentradamente en lo que yo llamo la mente egoica. ¿Qué pasa? La mente egoica es como, digamos, la carroza y el motor. La forma viviente del ser humano y de todos los animales. Es como si dijésemos, el motor es la mente egoica, que piensa cómo hacer, cómo defenderse, cómo encontrar, de qué se trata, cómo recrear. Y la carroza es
es el tesoro, o sea, es el cuerpo es todo, es para el cuerpo, es para la sobrevivencia del cuerpo y de que el cuerpo se sirve de la mente egoica para su proliferación, para su continua evolución y su proliferación y su sobrevivencia, obviamente. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? La mente egoica, esta parte de la mente de la forma viviente del ser humano consciente o del ser consciente, está ocupada con este trabajo. O sea, ¿cómo te puedo decir? La cabecera de la ola no entiende toda la gran base que la produjo. O sea, que no está en armonía con las necesidades del organismo. O sea, el organismo es un montón de cosas que ya viene siendo evolucionado y termina siendo el resultado final de esta forma viviente. La mente egoica es como un científico loco que está delante diciendo: yo voy a hacer que esto que vengo arrastrando, o que me empuja adelante, mejor dicho, a mí, sobreviva mejor y más seguro y más eficazmente. Pero no sabe exactamente, no te puede describir cómo fue creada la mente egoica, no te puede decir cómo vino a la existencia de ella misma, no te puede decir de dónde evolucionó. Eventualmente sí, o sea, no está con esa conciencia de saber a primera mano de qué se trata el gran organismo al cual está sirviendo. Por lo tanto, erra. O sea, tiene tanta capacidad, tanta precocidad que erra y prueba cosas y tiene que aprender a través del fracaso o viene estimulada a través de la emergencia o del miedo y reacciona con mucha precocidad y capacidad, habilidad, pero no tiene la sabiduría de la verdad que la precede, o sea, la mente colectiva. Entonces, por ejemplo, tenemos un montón de ejemplos en la civilización que demuestran esta interacción. El ser humano, por ejemplo, primero colectaba comida, ¿no? Que encontraba frutas, nueces, qué sé yo, pescados, ponerle fáciles de sacar del agua. Bueno, de repente se dio cuenta que podía cazar un pescado con una caña. Eso lo hizo la mente. ¿Cómo hago para que no sea tan difícil agarrar el pescado? Pensaba la mente egoica. Una caña con un hilito. Entonces, ¡pac! Y ve que pica el pescado. Tuvo éxito su invento. Y de repente picó un tiburón, saltó del agua y se lo comió al ser humano. Falló, fracasó su invento. Bueno, eso es lo que vemos. Los primeros tentativos a resolver problemas con nuestras ciencias están llenas de fracasos. Esta es la naturaleza de la mente egoica. Nosotros con cada cosa que queremos inventar, automóvil, computadoras, ideología, sistema de agricultura, química, política, cualquier cosa que crea y construye nuestra mente egoica, o sea, la lógica, nuestra capacidad de pensar cosas complicadas y resolver y proponer inventos y cosas, soluciones, como tendencia es como que nació con una pata más corta. Y tarde o temprano, va a pifiar, va a errar o va a hacer estragos directamente. Pero nunca va a estar alineada con lo que es óptimamente mejor, más sano, más cierto a nosotros, a la forma orgánica, al ser humano, a lo que debe estar sirviendo, a lo que debe estar asistiendo. Esta es la condición existencial del ser humano. Esto explica cómo vivimos todos los días.
vivimos en una relación inestable entre una verdad que es así, que es lo que somos, es la plenitud de lo que describe, lo que entiende la existencia de cada minuto, las verdades que describen la existencia, la colectividad humana, la forma en que hemos sido diseñados. O sea, lo vemos, hay cosas que vemos que hacemos sin inventos de la mente egoica. Naturalmente formamos clanes, familias, nos agrupamos, vamos para los que hablan el mismo idioma, necesitamos, además estamos gobernados por esa constante, es como un paradoxo, no es tanto una tensión como es una simultaneidad de cosas desequilibradas, que por lo tanto al mismo tiempo queremos la integración, la integridad, queremos siempre estar y esa es la fuerza primaria, siempre va a ganar en verdad lo que mantiene unido el diseño de la forma orgánica, y esa va a ser la solución más justa, más cierta, más precisa y más útil que puede producir la mente egoica, cuando mantiene sano la integridad del colectivo viviente. Por lo tanto, somos un paradoxo inestable. Como forma viviente, no solamente somos tridimensionales, porque no somos estáticos, no podemos describir un ser humano, una persona en una planilla, es y va a siempre ser así, y por ahí mañana va a ser así, y después va a ser así, va a ser así, va a ser así. No. Nuestra forma viviente es algo que tiene tridimensionalidad. O sea que hay un paradoxo. Puede ser que somos así y también al mismo tiempo lo que otro día éramos de otra manera sigue estando en realidad con nosotros. No dejamos de ser lo que en otro momento fuimos. Y además de eso, por lo tanto, temporales. O sea, el ser humano, que esto va a algunos discursos que se están discutiendo, algunas peleas que se están teniendo hoy, el ser humano no es, una definición. No sos ser humano cuando describo esto es el ser humano. No, el ser humano es una trayectoria que comienza con la combinación de genética y DNA, la combustión de la concepción, cuando se juntaron en realidad nunca dejamos de existir, ni nunca empezamos a existir. Sí, dejamos de existir individualmente, pero colectivamente venimos existiendo como si fuera un moho que crece en una tierra, sobre una roca. Está ahí quizás hace 15 años. Hojitas de ese moho se van cayendo, pero el moho está ahí hace 15, 20, 30 años. Esa es nuestra descripción científica más precisa, porque a pesar de que aparece una nueva ramita en ese moho, que es nuestra concepción, viene gracias a la vida de otros dos. Entonces hay una continuidad. Pero la vida del individuo empieza ahí y termina cuando se gastan, no pueda ir más adelante, los materiales se vencen y colapsa la integridad del cuerpo. Bueno, lo llamamos la muerte eso. Entonces, me olvidé para qué quería explicar todo eso. Bueno, nada, eso lo puedo dejar ahí, por ahora. Lo que es importante de entender hoy para nosotros es que cuando empezamos a ser conscientes de nuestra conciencia y nuestra inteligencia empezó a pensar y empezamos a tratar de describir la vida, la existencia, nuestra condición existencial, o sea, lo que nos pasaba socialmente.
la mente que está siempre, o sea, no se turna a pensar, esto es lo que quizás es un poquito difícil de, de comprender o de mantener en comprensión constante. La mente no es que se turna entre pensar la verdad colectiva orgánica de la forma viviente, como conciencia inteligente, como pensamiento, o la mente lógica. No, somos como las dos electricidades, las dos cosas están pasando siempre juntas. Entonces, cuando se describe el principio del Gaia Humanismo, hay que primero decir esto y luego decir lo otro, pero es difícil de explicar porque al mismo tiempo pasaban las dos cosas. Pero voy a hacerlo de todo, voy a tratar de hacerlo lo mejor posible. La evolución, o sea, la fuerza vital que emana a través del querer vivir de todo cerebro, o sea, de toda conciencia inteligente, la fuerza evolutiva, la voluntad de ir hacia adelante, de la evolución, de la aparición de cada forma viviente, que emana, que nos lleva adelante, inclusive con la mente egoica, ahí a la cabecera, diciendo por acá, vamos por allá, no, vamos por allá, en el caso del ser humano. Los animales más primitivos no son tan exploratorios, es como que más están más en armonía con lo que los rodea. Pero nosotros de repente tenemos una capacidad de decir, vamos a probar vivir en una capa de hielo. Y total, podemos hacer vestidos, podemos crecer, podemos pescar, qué sé yo. Pero los animales no, enseguida cuando algo toca o lastima lo que ellos entienden en su mente colectiva orgánica, se alejan y no prueban demasiado. Se quedan en conformidad al mundo, ¿cómo se dice? La biosfera del planeta. Nosotros estamos dando vueltas por todos lados, ya hacemos cualquier cosa. Entonces, y es gracias a la mente egoica, que es muy audaz. Entonces, si nos remontamos hacia el pasado, hacia esos primeros pensamientos, esa primera concientización de nuestra inteligencia, solo el querer vivir no es cuestionado, porque es la fuerza en sí, o sea, es la vitalidad en sí. Yo vivo, no digo hoy no quiero estar vivo, no decís eso, no se cuestiona querer estar vivo. Es la primera referencia que tenemos. Solo podemos querer estar vivos y vivir y avanzar y seguir para adelante. Esa es la fuerza de la evolución que lleva a todas las formas vivientes para adelante. La nuestra la empuja con la mente egoica bien lejos de nuestra conciencia colectiva, pero siempre alineada, a pesar de lo que hemos hecho, pero está siempre alineada. Entonces, esos primeros pensamientos empezaron a concientizar, o sea, a dar la mente analítica, la mente egoica, empezó a pensar, ¿no? No, yo tengo que encontrar comida, tengo que sobrevivir los ataques de los leones, tengo que protegerme del frío. Bueno, hasta ahora todo bien, parece ser que este es un planeta difícil, pero dentro de todo vamos para adelante. Hasta ahora va todo bien, pero a un determinado momento, y esto le pasa a todos los animales, pero hago el caso del ser humano porque es tan contrastante el distanciamiento de su mente egoica a la mente orgánica que es prácticamente un ser distinto en cuanto a explicar lo que le ha pasado en su desarrollo. A un determinado momento algo le hizo pensar a la mente egoica, quiero decir, esto no está bien.
¿Por qué pensó esto no está bien? Esto es demasiado. No puede ser que haya tanto sufrimiento, tanta traición, tanto fracaso de mis inventos, de la cueva que elegir para vivir, o de mis propios hermanos que atacan mi familia, o de pifiarla y entrar siempre en un bosque donde aparece un nuevo animal que se come toda la tribu. O sea, hubo un momento en que hubo demasiado ataque contra la fuerza, el único referente que tenemos, que es la vitalidad que va hacia adelante de la fuerza evolutiva. O sea que aparece una pregunta. Esa pregunta quizás no aparece en ningún momento, quizás aparece, está desde el momento que venimos a la existencia y queremos resolver cómo sobrevivir un ataque, una hambre, un animal que nos caza. Esa pregunta está con todos los animales. Pero yo digo, aparece esa pregunta porque en nuestro caso empezamos a comunicarnos y a explicarnos cosas. O sea, la pregunta de por qué me pasa esto, por qué hay un tigre que quiere ir contra la voluntad evolutiva de mi ser, seguramente existe en todos los animales y enseguida los hace buscar una solución, ¿no? En meterse en una cueva, evolucionar garras, desarrollar veneno en la piel o lo que sea, ¿no? Y ¡puc! Resuelve esa situación. Para nosotros también venía esa pregunta de antes, ¿qué es esto que está atacando mi imperativo de seguir evolucionando y querer vivir? Llegó al momento en que nos podíamos comunicar entre nosotros de una manera mucho más elocuente, con escritura. Vamos a trazar la línea ahí, vamos a empezar una explicación en algún lado y vamos a hacer que ese lado sea donde empezamos a contarnos historias y a tratar de describir lo que pasa en las paredes de las cuevas o con escritura de algún tipo. Esa pregunta quiere seguir siendo respuesta. ¿Por qué pasa eso? Ahora, ya entonces entendíamos que los materiales fallan, la comida se puede acabar, el clima se puede poner frío en este planeta y quizás muchas cosas simplemente las entendíamos, que algo atacaba la voluntad de avance de nuestra determinación vital, pero lo podíamos más o menos explicar. Para el ser humano, esa pregunta se agrava cuando somos nosotros mismos la pregunta. O sea, cuando tenemos el amor une todo, el amor vive adentro de la fuerza integrante vital. El amor es como una luz, no es que, el amor es como una luz que decimos que el amor es todo, es lo que nos une, porque es algo que siente y brilla dentro de la estructura inquebrantable, o sea, inquebrantable hasta que la mente egoica empieza a empujar una nueva rama de la especie hacia otro lado. Pero toma precedencia porque entra el amor en la existencia colectiva y se convierte en la experiencia de plenitud, la felicidad, el estar todos en paz y todo se pone estable. Ese es el estado más extenso, más estable de la forma viviente, en nuestro caso del ser humano, la paz, o sea, el existir, hacer todo lo que podemos hacer, o sea, charlamos, cantamos, cazamos, vivimos, compartimos, vemos, hablamos, eh, y tenemos todas las experiencias sociales que tenemos en colectividad.
Y ahí es como que el amor empieza a brillar más fuerte, estamos en paz. Eh, y de repente, por ahora, siempre reina por debajo o por adentro la fuerza, la referencia única, vital, evolutiva. Pero de repente en mi propia especie, en mi propio colectivo que tiene que ser íntegro, que no existe el atacarte a vos mismo en el diseño de las formas vivientes que crea la evolución. No hay nada que uno pueda ver que, o sea, a veces formas de colapso, hay formas de desintegración que se regeneran, pero no hay nada que se dé vuelta a comerse a sí mismo, como una víbora que se come a sí misma. Como esos dibujitos que la cola se empieza a comer la cola la víbora se empieza a comer su propia cola. Eso no, es un imposible, porque la evolución tiene que ir para adelante y brilla como la luz de las estrellas sobre los planetas. Y ahí aparecen formas vivientes que también van hacia adelante. Es una única direccionalidad la forma vital, la fuerza vital. Entonces cuando de repente las traiciones, y esta es una de las primeros vocablos filosóficos, la traición, es lo que nos llama la atención. ¿Qué palabra le pongo? ¿A qué cosa? Esto que no tiene que ser. No sé por qué no tiene que ser, pero no tiene que ser. No te puedo explicar porque yo solo sé ir para adelante como forma vital, como fuerza, vivir, querer vivir, ¿verdad? ¿Qué llamo esta cosa que me está sacando, me está atacando, me está bloqueando? Es traición. Bueno, en el caso social se puede aparecer esta palabra por su definición. Había que entender la traición. Ya no podíamos explicarlo como naturaleza, como el tigre que nos ataca, como la enfermedad, que algo pasa que no entendemos, pero no tenemos nada, nosotros no hicimos nada malo, o sea, la enfermedad nos ataca. Bueno, ahora sí, resulta que es uno de nosotros que está yendo contra la forma vital. Entonces ahí es donde aparece la primer real pregunta existencial filosófica como semilla madre de política, de sociología, de religiones. La primera pregunta que tiene que ser respuesta en la intelectualidad de las ciencias humanas. O sea, todos son ciencias, matemáticas, religiones, humanismo. Y había que contestar esta pregunta. Ahora, claro, al no saber por qué nos traicionó uno de nosotros mismos en mil maneras, en mentir, en robarnos, en matarnos, en lo que sea, en hacernos mal, es lo que generó, o sea, la forma viviente, el colectivo humano, no puede lastimarse a sí mismo por diseño. Puede sí, pero no, ¿cómo te dice? No estamos diseñados por la evolución con el propósito evolutivo que contendría también no solamente vivir, pero también destruirnos. No existe. Entonces, se genera de esta manera la primera pregunta existencial. ¿Por qué? ¿Por qué pasa? Que no lo sabemos responder, pero la pregunta aparece sola por las condiciones que acabo de describir. Entonces, como ya teníamos idioma, como ya teníamos símbolos, cuentos, qué sé yo, dibujos en las cavernas, empezamos a tratar de explicar esto. No teníamos las ciencias que tenemos hoy. No sabíamos nada. Lo único que sabíamos es que no puede ser esto. No puede ser que otro de nosotros nos ataque a nosotros mismos.
Entonces empezamos a querer responder esa pregunta, porque claro, la pregunta aparece, pero la respuesta es lo primero requerido para la evolución, porque la evolución solo avanza, la forma viviente, la forma vital avanza. Entonces si aparece una pregunta, está ya requerida la respuesta. Toda pregunta requiere una respuesta, dices, ¿no? Entonces, la tuvimos que contestar y la contestamos. La contestamos de varias maneras. Algo que no somos nosotros, porque no podemos ser nosotros a querer afligirnos a nosotros mismos. Tiene que ser algo afuera de nosotros. Bueno, algo fuera de nosotros, un algo, o algos, muchos. A ver, algo que tenga sentido. ¿Qué puede ser? Bueno, a ver, un reino, qué sé yo, un mundo contenido en los sueños, otros planetas, arcos, círculos, esferas, o sea, donde están, hay varios espíritus allá afuera, hay varios paralelos, o hay un reino más allá de las nubes, algo afuera de nosotros. Que, bueno, hicimos relatos. Hicimos relatos que dicen, bueno, a ver, a ver, para que tenga sentido, nacimos con un problema. Antes no éramos así, porque esa es realmente su intención, es que seamos buenos, pero por algún motivo que tenemos que explicar, para poder que la respuesta a la pregunta tenga sentido, nacimos con un problema que nos lo causamos nosotros mismos. Bueno, hay varios relatos que explican y hablan de deidades oscuras, o de demonio, o de la serpiente, o no, qué sé yo, de haber perdido algo y por lo tanto tenemos que volver. Y hay muchos relatos que han surgido de estos orígenes en que empezamos a tratar de explicarnos con conciencia inteligente la respuesta a esta pregunta que no debería existir y por lo tanto hay que contestar. Pasan los milenios, sí, los milenios, literalmente los milenios, 1, 2, 3.000 años, 4.000, 5.000 años, 6.000 años, las primeras ideas religiosas de creadores de algo que nos creó, que nos puso en esta situación, creo que se remontan a más de 6.000 años, creo. Y por lo tanto, nos configuramos generación con generación con generación, siempre enseñándonos lo mismo, siempre enseñándonos que... Y bueno, hay unos malos y otros buenos. Y hay un montón de cosas nos enseñamos y también hay que darnos cuenta que somos una sola cosa, somos una sola humanidad. Pero siempre está esta cosa que por algún motivo la división, el mal, viene de algún lado. ¿Por qué pensamos eso? Porque el ambiente de inteligencia social y de enseñanza cultural a través de todas las generaciones nunca fue gobernada por la sencilla idea de que somos un solo organismo. Así como nosotros podemos mirar a un animal y decimos qué raro que se coman sus propios animales, porque lo vemos como un solo organismo. Podemos estudiar las tortugas. La tortuga genera homosexualidad por esto, por el otro, los huevos, que el clima, que las hormonas, qué sé yo. Ah, mira, los leones no siempre comen a sus... pero en realidad al final terminan protegiendo a sus cachorros. Bueno, el león, la tortuga. No podemos hacer eso con nosotros, porque nunca aprendimos a ser así con nosotros mismos. Porque desde el principio arrancamos con una idea de que alguien nos hizo esto. Alguien nos puso en una situación donde la división es parte de la existencia. Y la división en el contexto de lo que ataca la evolución, la vida, el bien. Porque
la fuerza vital es el bien, vivir es el bien. Entonces, lo que agrede la fuerza vital evolutiva es el mal, es lo que destruye. Y esto lo explicamos, pero no solo las explicaciones quedaron un poco así, sí, sobreviven, y hay gente que todavía todos los domingos va y cree, dice eso, qué sé yo, pero en realidad empezamos a convivir con un montón de otras ideas y ciencias, y hay gente que somos uno, qué sé yo, hay que perder el miedo, tenemos que, las Naciones Unidas, o sea, hay mil expresiones también en que ya hemos llegado a darnos cuenta que somos una sola especie, pero el subconsciente, el subconsciente emocional que nos hace decir y comportarnos es algo muy, ¿cómo voy a decir? Algo muy difícil de... no es algo que instantáneamente podamos cambiar, enseñándonos algo, enseñándonos la verdad. O sea, yo mañana te explico, como recién acabo de hacer, qué nos pasó, esto es lo que nos pasó y esto es lo que nunca nos dimos cuenta, que en realidad ya estamos solos. O sea, aunque hayamos sido creados, aunque haya un dios, dioses, porque no creo que sea un solo, un ser en un planeta, si fuimos creados, seguramente son muchos. Me hace reír eso. O sea, no hay uno porque nos referimos a los creadores. Los creadores, como no sabemos, más allá de los libros que hemos escrito nosotros, ¿no? Está bien, Dios, bueno, está bien, sigamos usando la palabra Dios. Pero de todas maneras, aunque haya Dios, estamos solos también. También. O sea, no hay nada que nos diga hay que ser autodestructivo. Hay que sobrevivir, luchar, pelear contra... ¿Pelear contra qué? ¿Pelear contra qué? Contra los que... Bueno, ¿y por qué los que hacen lo que hacen? Por ahí algunos me empiezan a explicar. Y porque tienen bronca todavía, porque esto... muy bien, sigamos. No, ya no sé más dónde ir, porque ya no quiero entender. ¿Y por qué no quieres entender más del por qué? Hacen lo que hacen, sufren lo que sufren, dicen lo que dicen, te causan lo que te causan. ¿Por qué no? Y porque igual estamos condenados a esta tierra donde Dios, el diablo y el mal y el castigo. O sea que sigue infundiendo en nuestro subconsciente la idea de que estamos separados, de que hay mal, de que hay algo que hay que pelear, que hay un enemigo que siempre vas a encontrar. No está escrito en ningún lado. Sí, está escrito en ningún lado, pero lo escribimos nosotros. O sea, la realidad natural de la creación viviente, de la evolución, de la creación, porque la creación para mí es la creación, ¿no? También Dios, las escrituras hablan de la creación. No es que la creación se refiere a la creación, es lo mismo. Ya lo estamos hablando. La vida puede surgir en distintos planetas si las condiciones son aptas, ya lo sabemos. Ya estamos imaginándonos que planetas por todos lados llenos de algún tipo de vida. No hay nada que esté, o sea, en realidad es contra natura la idea de que va a haber un enemigo, de que hay que defenderse porque el mal te va a venir cuando menos te lo esperás y te va a cortar la cabeza cuando no estás mirando porque siempre hay uno malo, porque el mal, porque hay que guerrear y si no, lo peor de todo es que hemos construido un montón de ideologías para sostener ese esquema para que pueda ser cierto que la religión, y si no, que lo dice el Dios y que está escrito acá y que también la psicología, y después tomamos nuestras ciencias que tendrían que ser las que se empiezan a dar cuenta de la verdad y buscan conformar a lo que ya está como depositado por el subconsciente que engendró la religión generaciones atrás, entonces vamos a buscar el mal en las ciencias.
¿Dónde está? ¿Quién te dijo? ¿Quién te dijo que hay un enemigo? ¿Dónde está? ¿Por qué? A ver, ¿cómo lo explicas científicamente? Que vas a encontrar un enemigo entre los seres humanos. Científicamente. ¿Cómo explicas que hay que estar listo para ese enemigo? No, nos lo hicimos a nosotros eso. Pero nos lo hicimos a nosotros porque no entendíamos al principio. Y había que contestar esa pregunta. Ahora la pregunta la podemos contestar. Hay un desequilibrio. Un desequilibrio que vivimos constantemente. La mente egoica, la mente lógica, precoz, atrevida, prepotente, talentosa, brillante tantas veces. Tiende a equivocarse. Va a decir algo, va a decir la segunda cosa que dijo, ya la sacó mal y ya te va a mandar para el lado equivocado. Hay que estar constantemente vigilando nuestra propia inteligencia, porque no es amiga del organismo humano. No es nuestra propia inteligencia, no es amiga de nosotros mismos. Nos es muy útil y gracias a Dios que la tenemos, porque podemos curar enfermedades, porque podemos distribuir la comida, porque no tenemos que sufrir más. En teoría, no deberíamos sufrir más, porque ya la tierra biológica, geográfica, climatológica la podemos, entre todos, si dejamos de construir donde se inunda y donde hay terremotos, en realidad ya no es más un peligro. Lo único que queda somos nosotros mismos y las enfermedades que aún no aprendimos a curar. Pero gracias a que tenemos esta inteligencia, en teoría ya podríamos curar todas las enfermedades. Todas. Y podríamos ver cuando una viene ya de nacimiento, que hay que empezar a ver si la enderezamos enseguida, o sea, enderezamos el curso antes de nacer, inclusive. Ya las ciencias, eso no es tampoco ya un problema, en teoría, porque claro, en teoría realista, podríamos curar todas las enfermedades si nos aplicásemos a querer curar todas las enfermedades de la humanidad. Si esa fuera una prioridad para el colectivo de la mente humana, para el bien de la especie, cuando hablo así, es como que, ay, ¿cómo hacemos para pensar así? ¿Cómo hacemos para pensar en que nosotros podríamos hacer que nosotros todos nos curásemos nuestras enfermedades? ¿O el ser humano podría curar todas sus enfermedades? El ser humano podría curar todas sus enfermedades. Ya, hoy podría empezar en ese proyecto. Lo está haciendo de alguna manera, pero parece que tiene algunas prioridades que son totalmente destructivas. Matar sus niños, pelearse por territorio, tener mucho dinero, tener mucha plata acá, el poder, un montón de cosas que parecen que no realmente nos llevan a que solucionemos las cosas para las cuales la inteligencia sería la bendición más grande, que no suframos más en este mundo como seres vivientes, que todos los demás animales nos demuestran que todavía tienen que sufrir hambre, enfermedades, y nosotros, que podríamos ser los únicos y los primeros que conozcamos en este universo, podrían no sufrir más, los primeros y los únicos que podrían no sufrir más, por lo que vemos hasta ahora en este planeta, no se nos ocurre que realmente nuestra inteligencia es el regalo más grande que nos podría haber dado el universo. Estamos ahí ocupándonos de esta pelea que nos hemos convencido. Bueno, esta pelea en general en realidad se puede comprender. No es solamente el desbalance entre la mente egoica y la mente orgánica colectiva. Hay también un tercer elemento, que es el cuerpo que evolucionó en este mundo antes de que empezáramos a escribir en las cavernas. O sea, el 95% de la trayectoria que traemos desde antes, en que sí estábamos en este mundo con los demás animales, que nos comían, que
se nos caía una piedra encima y no sabíamos por qué, el volcán explotaba, tapaba todo, mataba a nuestros niños, nos dábamos vuelta, venía otro, o sea, era una constante amenaza sobrevivir como todos los pobres animales con los cuales aún vivimos. Eso constituye el desarrollo de la forma de las neuronas, del cerebro, de la materia gris, por una trayectoria de, qué sé yo, 95-97% del cerebro. O sea, sí hay partes que se van quedando atrás, pero bueno, con lo que traemos todavía, vamos a darle un número. Bueno, vamos a ser generosos, vamos a decir el 80% nos queda todavía de ese animal que tiene que me van a saltar por algún lado. Tenemos que dilear, no sé la palabra, tenemos que tenemos que manejar ese asunto. Pero tenemos la mente, este instrumento que tendrá que estar dedicado, en vez de a crear armas para matarnos a nosotros mismos, tendría que estar dedicado a entender bien qué es lo que le pasa al cerebro humano. 85%, sí, bueno, entonces, por más de que creamos ideologías perfectas, hagamos de cuenta, la más perfecta es la más altruista, la ideología que le consultó a todos si le está bien. ¿Te está bien? Le consultamos a todo el mundo, a cada uno de los 8 billones de personas, si está bien, esto te parece que va a andar bien, y todos dijeron que sí, bueno, eso sería la ideología perfecta. Aún si tuviésemos las ideologías perfectas para gobernar nuestros gobiernos o políticas o qué sé yo, estructuras, ideas, conceptos de organización y administración social, ponele. Y empecemos a construir ese mundo donde todos vivimos juntos en paz, sin buscar de juzgarnos, a ver el enemigo, a ver cómo puedo sacarle lo que Dios... Ahí, eso me deja por justo en lo que quería hablar. Igual vamos a tener esa parte que tengo tendencia a preocuparme, porque por ahí va a salir un tigre que he conocido por ese primer 80% de mi evolución, el miedo, el temor, el sospecho, la avaricia, los celos, un montón de cosas que vienen al servicio y por consecuencia de la evolución. Al servicio y por consecuencia de la evolución. O sea, los celos entre parejas, el amor y todo eso, quizás tiene mucho que ver con mantener los padres alrededor de los chicos por un tiempo, qué sé yo, para crear seguridad, para crear, qué sé yo, el padre, bueno, sí, elige otras mujeres, pero siempre quiere estar en la tribu y pasa de ser el único padre a ser uno de los hombres que protegen la tribu. O sea, de alguna manera la evolución creó un montón de fuerzas emocionales y cosas que sirven a su propio avance, subsistencia, y otras que tienen que ver con lo que nos hizo el mundo, o sea, los animales, el clima, las inseguridades. Y todo eso ya está ahí, no lo podemos erradicar. Podemos mejorarlo un poco, educándonos, criándonos de cierta manera, educándonos de cierta manera, entendiendo ciertas cosas, aprendiendo ciertas cosas, vamos a robusteciéndonos, y podemos inclusive en la seguridad del colectivo hasta olvidarnos, vivir existencias con esas cosas primitivas que no se levantan. Y lo vemos, porque hay sociedades que parece que estamos felices todos los días, ¿no? Y nunca tememos que nada nos va a pasar, padres que crían a sus hijos totalmente protegidos en burbujas de privilegio, parece que viven pensando que todo puede ser una idea superficial y banal y esa es la realidad del mundo. Bueno, o sea que tenemos la capacidad también de que esas cosas primitivas que vienen con nosotros no necesariamente formen parte de la existencia colectiva social de la civilización, sino que quedan ahí. Pero tenemos que saber lo que somos y por lo tanto el diseño de las estructuras o de las instituciones, en vez de
pensar en términos de separación puede entender lo que le pasa a cada uno de nosotros, al ser humano. Entonces, convertirnos en especialistas de la crianza de nuestros niños y cómo óptimamente hacer que la sociedad sea de una manera en que bueno, otro mundo, otra cosa completamente. ¿Cuál es la fuerza más antagonista y enemiga y destructiva de lo que es haber aprendido a existir como orgánico, natural, óptimo, sano, pleno colectivo humano, forma viviente del ser humano? ¿Cuál sería la primera cosa que, bueno, lo hicimos al principio? Dividirnos. Cuando empezamos a decir una explicación, a explicarnos por qué ese dolor al principio de los tiempos, con las primeras escrituras, es la misma tendencia alimentada por una parte primitiva de la mente colectiva y orgánica también, porque la mente colectiva y orgánica es lo que viene desde la evolución. Tenemos que sobrevivir y defendernos. Tengo que agarrar mis cosas y correr para no sucumbir a eso que amenaza, que viene a destruir el terremoto o la fiera feroz. Dividir y identificar eso que está opuesto a mi primera referencia, que es querer seguir viviendo. Entonces, ese mecanismo de identificar un enemigo y separar, que nos impulsó enseguida a contestar una explicación divisoria al principio de los tiempos, sigue con nosotros, no se fue a ningún lado. Porque sobreviven las religiones. Porque siempre está con nosotros esa cosa que es fácil de entender, una manera de yo poder sobrevivir identificando un enemigo. Es muy primitivo. Y es, cuanto más inteligente nos ponemos, más evoluciona, o sea, cuanto más evoluciona la mente egoica, la habilidad lógica del ser humano, más destructiva se hace esa tendencia primitiva que tenemos. Esa facilidad a salvarnos, focalizándonos en cuál es el enemigo, de lo cual o de qué es lo que hay que correr y escapar, qué es lo que hay que matar para que no me amenace más. Cuanto más capaz se pone esa inteligencia inventiva, esa lógica, esa inteligencia egoica, más fatales son las respuestas a ese temor o esa solución primitiva de simplemente no saber entender, pero tener que salvarme, escapar y correr para otro lado, y necesariamente tener que tener, por lo tanto, aquello que focalizo como el enemigo, porque es de lo cual me quiero escapar, me quiero ir, me está obstaculizando, lo tengo que eliminar o lo que sea. De la única manera que vamos a detener ese ciclo, mejor dicho, esta trayectoria en que cada vez nos ponemos más letales, porque claro, no es solamente el invento, el arma o el químico tóxico que inventemos, o la brutalidad institucional de encarcelar a los que no queremos ver más,
O sea, no solamente las cosas físicas que nos hacemos a nosotros mismos, sino que es todo, todo junto conspira y colabora para eh, apoyar esa eh, falta de identificación hacia el hecho que la mente egoica sigue siendo dominada por el primitivo divisorio de la mente primitiva. O sea, porque no nos dimos cuenta que somos uno. Esto es una explicación tremenda para decir algo que están diciendo hace no sé cuántos años. Porque no nos dimos cuenta que somos uno, la habilidad inteligente del ser humano sigue comportándose a través del mono, o sea, del simio primitivo. Porque todavía no tomamos, no nos adueñamos de nuestra integridad colectiva y empezamos a pensar como el único cerebro humano, que somos todos. Parte del motivo, no solamente las ciencias modernas que no saben ir ahí todavía, no saben ir ahí todavía, sino que tenemos religiones que las hemos hecho sagradas, que no hay que tocarlas, que son mandadas por los creadores del cielo y qué sé yo, que no se pueden cuestionar. Y en esas religiones encontramos cosas que nos comandan a pelear, a ver al malo, al castigar con el pecado, en el infierno, y un montón de cosas. Entonces, aún cuando tenemos partes de la sociedad que se da cuenta, porque medio como que se liberó un poco y empieza a saber vivir sin divisiones, aceptando, queriendo, buscando reconciliación, o sea, la parte más evolucionada a la cual nos debería llevar a todos la mente inteligente egoica, seguimos conviviendo con los que se asientan o quieren agarrarse o basan su inteligencia y sus explicaciones y su intelectualidad y sus ciencias un montón en lo que viene del mundo dividido. Entonces es como que en la Tierra hay dos mundos superimpuestos. Uno y si haces el cálculo algebraico, matemático, ¿cuánto te da? Menos por más, o más por menos, te da menos. O sea que todavía no nos liberamos. No nos liberamos a tomar el timón de nuestra propia civilización, de nuestro propio destino, como humanidad, como colectivo orgánico, como inteligencia de un ser que vive en este mundo. Hay un montón de motivos, pero si no entendemos que lo primero que asalta eso es pensar en dividir, en pelear, o sea, discutir, pelear enfáticamente, hasta tener fanatismo, todas estas cosas siempre dejan la puerta abierta a que quizás yo no sé todo completamente, pero no lo quiero admitir, voy a seguir peleándome con esta persona porque se cree, bueno, de alguna manera seguimos adelante. El problema fatal es el modo, el modo operandi de enemistar, separar y guerrear. Eso es otra cosa completamente. Eso es decir, yo me tengo que salvar porque esto me va a matar, sino que es muy primitivo. Es cuando teníamos que escapar un león o qué sé yo. Todo lo que formó antes de la escritura, antes de los ejércitos, formó eso en nuestro cerebro. Esa parte muy antigua, en que nuestra mente, en inglés lo llaman escapar o pelear. Cuando aparece un problema, o peleás o escapás. Bueno,
es que no está la existencia reducida a esas dos cosas nomás. Eso solo constituye la parte primitiva. O escapás o peleás. Hoy ya no tenemos necesidad de pelear. O sea, para sobrevivir, que quiere decir matar, guerrear, dividir. Ya no tratar de entender. El tema con el modo operandi de pelear, dividir, ver como el enemigo, solo hay que hacer que la gente no los quiera más, hay que destruirlo, hay que calumniarlo, son el enemigo, o sea, etcétera, etcétera. Este formato, este modo operandi del razonar humano primitivo, no solamente es destructivo, sino que es como que redirecciona el pensar, la percepción, la perspectiva cógnita, el razonamiento, la apertura a comprender hacia eso. Porque justamente, como describe la ciencia, o escapás o peleás. ¿Por qué? Porque algo te está amenazando. Entonces algo te está amenazando, o sea, no hay explicación, no hay nada que estén amenazando un montón de personas que piensan que hay que dividir el mundo. Pero recurre a eso el cerebro humano, es lo que aún debemos aprender a dejar atrás. Al querer escapar un peligro y decidir por pelear, por recurrir a dejar que esta parte primitiva del cerebro humano tome cargo de la situación, redirigimos todas las aptitudes y todas las capacidades y las sensibilidades, las aperturas más que nada, ¿no?, a comprender, a entender. ¿Qué quiere decir entender y comprender? Entender lo que dicen los demás. O sea, cuando yo me estoy peleando, no estoy entendiendo lo que me quiere decir. Esto pasa típicamente. Cuando la gente se pelea, no escucha lo que dice el otro. Bueno, eso es lo que pasa. Como estamos... Si eso se convierte en el formato de la política, vemos lo que está sucediendo en las redes sociales. Que se han dividido en bandos, sos esto o lo otro, y de repente alguien de cualquiera de los dos lados dice una verdad que no es divisoria, que resolvería el problema, y nadie la ve. Nadie lo ve ni lo escucha, porque el cerebro está empecinado en esta polarización de ataque, o sea, de pelea, de guerra. Y hay que saber diferenciar esta condición, esta configuración mental de lo que es ser enfático, pelear por algo que querés lograr, que es luchar y trabajar muy duro, insistir, probar distintos ángulos. Eso es una cosa. En este sentido de pelear no es lo mismo que entrar en formato de pelea beligerante, la que necesita y requiere un enemigo. Y típicamente lo estamos hablando en realidad. Lo que no nos damos cuenta es que estamos manifestando, porque vos escuchás gente que está diciendo esto, la polarización nos hace ignorantes, nos hace no querer entender al prójimo y no estamos fomentando el conocimiento, sino que estamos empecinados en ganar y después entramos en un ciclo, repetimos lo mismo. La hipocresía hace lo mismo. ¿Por qué? ¿Por qué existe la hipocresía de que vemos que un bando hace exactamente lo que hace el otro bando, pero con distintos colores? Porque en realidad no existe esa división. Ese es un formato de pelea polarizada que construimos por no saber cómo desarmar y silenciar, o sea, desactivar, desconectarnos de esa parte primitiva que solo sale a buscar algo para pelear, para defenderse por temor, por lo que viene. Quizás el temor no existe, ese es el tema.
que si bien lo podemos entender, no tiene sentido necesariamente, porque somos sujetos a fuerzas muy primordiales, y eso no quiere decir que realmente exista un enemigo y por eso están, no, o sea, sí, los enemigos los creamos, y lo peor de todo es que cuando atacamos, entonces sí damos motivo a alguien que se defienda y se convierta, nos vea como un verdadero enemigo. Pero esta guerra, que empieza innecesariamente y termina siendo una realidad, no es necesaria. Ya no es necesaria. Porque solo estamos nosotros. Estamos nosotros. Y nos podemos hablar. Podemos entender todo. Podemos explicarnos todo. Y si no nos entendemos y si no nos explicamos, podemos siempre dar un paso atrás. Y decir, bueno, ¿por qué podemos contar con esto? Porque la primer fuerza que reina en realidad como verdad absoluta es la evolución queriendo mantener íntegra su forma viviente. Entonces vamos a salir a pelearnos, a dividirnos, a dar vueltas por todos lados, a mantener guerras y siempre por debajo está la evolución diciendo, no sé qué están haciendo ustedes. Son el mismo ser, son un solo ser. Tarde o temprano lo voy a lograr, pero si ustedes quieren perder el tiempo matándose hasta que yo encuentre la manera de mantener íntegro mi, no sé, o por ahí no, por ahí hubo una intervención, realmente una intervención por seres creadores que nos dieron una inteligencia que normalmente las evoluciones en otros mundos no hubiesen creado tanta separación entre la mente egoica y la mente colectiva. O sea, si vos medís que continuamos a comer comidas contaminadas, caminamos encima de gente enferma que duerme en la calle, matamos nuestros niños, planeamos largar bombas arriba de ciudades de nosotros, donde vivimos nosotros mismos, y comparás a, a algo semejante que puedan hacer los animales, que no sé, que un mono le robe la comida a otro mono, o qué sé yo, algo así, ¿no es cierto? ¿Qué es lo peor que le puede hacer un león para establecerse, mate las crías, pero después pobre león da la vida por mantener su nueva manada? O sea, tampoco vemos tal distanciamiento entre lo que es capaz de hacer la mente loca, egoica, lógica, a la verdad de la forma viviente, al bien y a la salud y al avance, a la progresión, a la proliferación, que es lo que quiere la evolución, es que sigamos para adelante, a la fuerza vital, que lo que vemos en animales. ¿Qué te hace pensar de repente, quizás fue intencional, quizás esto fue dado por creadores, por Dios, ellos? ¿Para qué? ¿Para qué puede haber sido? A ver, ¿qué es lo que más quisiera cualquier animal del mundo si pudiese hacerlo? Si cualquier animal del mundo, ¿qué es lo que más quieres? ¿Qué es lo que te va a decir? Y lo que más quiero es no morir sufriendo por años de una enfermedad, que no me coman otros animales, no sufrir frío, estar tranquilo, vivir en paz, vivir alegre, ¿no? Es lo que más quiero, porque todos los animales, pobrecitos, están afligidos por la existencia en esta tierra. Entonces, seguramente, entonces de repente nosotros nos encontramos con algo que esos animales quisieran. Nosotros lo tenemos. Parece intencional, parece como un regalo, ¿no? Ahora, si el efecto fue algo dado, ponete inclusive que lo haya hecho la evolución. Tiene como un pico, un disparo así, aparece una forma viviente en todo planeta que desarrolla la mente egoica a cientos de kilómetros de lo que es la mente colectiva orgánica, el bien estable de su forma viviente. De todas maneras, aunque fuese así,
un cierto punto es como que quiero largar la pelota a ver si sabes qué hacer con la pelota.